Bueno, familia, ¿cómo estamos? Nosotros estamos por acá. Estamos metiendo esa caminata y ese ejercicio de flexiones que estoy haciendo 3 y 1, 3 días al fallo en el gimnasio, 3 días de entrenamiento de pesas, cardio a morir y uno de descanso y mucho estudio. Estoy estudiando mucho la conciencia, estudiando mucho las energías, estudiando mucho todo este mundo invisible. O sea, reconectando con lo que en realidad a mí me conectó, ¿no? Con esos autores, con esa información, con precisamente esa información que me permitió ver a mis mentores de hoy en día, que pude discernir su mensaje, toda esa información que me llevó a conectar con la Biblia, que me pudo conectar con esa información y poder entenderla, que es lo básico, que es lo fundamental, no lo básico, lo fundamental. Al haberme sumergido tanto en la espiritualidad y en el desarrollo personal, pude ir poco a poco encontrando muchísima información muy valiosa y que bueno, que precisamente se las quiero traer como cada video mío, como cada reel, YouTube, historia. No hablo otra cosa que de conciencia, no hablo otra cosa que de la verdad. No hablo de otra cosa que lo espiritual. No hablo de otra cosa que superar las emociones. El pensar bien, el sentir bien, el comportarse bien. Para comenzar a hacer lo que vinimos a hacer acá, ¿no? A crear la realidad de cada uno. Pero antes que nada me voy a presentar, soy Mateo Bolívar, tengo 33 años, lo cumplí la semana pasada. Personalmente, hoy en día, en este presente, estoy materializando uno de mis sueños que fue tanto tiempo hecho imaginación, que fue salir al mundo a vivir de una manera libre. Luego de 16, 17 años de básquet profesional, que jugué en primeras y segundos niveles, en 4 países distintos. Jugué 16 años como profesional de básquet, jugué mayormente en Argentina, después en Brasil, después en Chile, después en Uruguay el último año y medio. Y bueno, todo este camino interno, todo este camino de trascender, de evolucionar, de superar miedos, límites, de salir un poco del mundo, ¿no? Me llevó a básicamente hace 3 meses a dar un paso al costado. Ay, no, me confundí con la música de la chica. A dar un paso al costado y empezar a estar como preparado. O sea, me sentí preparado para ir a materializar todo lo que me había imaginado durante tantísimo tiempo, ¿no? Esta vida en el mundo, pero que obviamente esta vida con el jugador profesional de básquet no cuadraba, no podía hacerlo. Y siempre era un postergar hasta que todo este camino interno y de desarrollo y demás me abrió las puertas a poder romper esos miedos, esos límites y de poder saltar a una transición de vida que fue de 90 días en mi departamento de Rosario, en los cuales sinceramente ya no podía estar más dentro de la cancha y en la competencia, y me sumergí en un plan de 90 días que me lo dijo mi conciencia, me lo dijo Dios, y como consecuencia, casi llegando al final de esos 90 días, se movieron las cosas para que precisamente a los 90 días yo me esté yendo del país a materializar lo que había sido imaginación durante toda mi vida. O sea, también estar viviendo esta parte de mi imaginación, ¿no? Obviamente que al básquet le debo la vida. Para que voy a cambiar de lado porque tengo el brazo. Al básquet le debo la vida, y gracias al básquet puedo estar materializando esto también, ¿no? Y obviamente que a mi trabajo interno de estar buscando mi verdad, y que ustedes deben buscar su verdad, y su verdad precisamente es cómo te estás sintiendo, es precisamente cómo estás pensando, es cómo te estás comportando, es lo que llevas dentro. Tu verdad es: ¿estás viviendo la vida que querés? Tu verdad es: ¿estás haciendo lo que querés? Tu verdad es: ¿qué llevas dentro? Tu verdad es: ¿cómo estás viendo el mundo? Porque lo que llevamos dentro
colorea nuestra vida, familia. Colorea absolutamente todo. La vida, las relaciones, los momentos, las experiencias. Colorea absolutamente todo. Y es lo más importante cómo nos sentimos, cómo pensamos y cómo nos estamos comportando ante la vida. Tenemos que entender de que esa es la verdad de cada uno y que cada uno está en un punto. Y que la verdad va mucho más allá de lo externo. La verdad verdadísima es lo interno, familia. Es lo interno. Tengo los dos brazos que no doy más. Tenemos que entender eso. Tenemos que entender eso. Para que me voy a poner acá. Vamos a compartir un momento acá más chill. A ver si me pongo así. Ahí me parece mejor. Claro, ahí porque está el sol aparte. Bánquenme un segundo. Me encantan los videos cuanto más así sean, ¿no? Cuanto más así sean. Cuanto más así sean, decía. Bueno, familia, espero que esté saliendo bien. Va a ser un video rapidito. Pero bueno, precisamente quiero hacerlos conscientes que la verdad es lo que llevamos dentro. La verdad no es visible, es sintiente. La verdad es emocional. Todo lo que nosotros podamos llegar a tener y de verdad como adquirir por fuera de nosotros tiene que terminar siendo una consecuencia de lo que nosotros somos. Y no debe ser una consecuencia de lo que a cómo nosotros nos deberíamos de adaptar, ¿no? O sea, adaptar a que yo tengo que hacer esto porque Así es como se rigen en el mundo las cosas y así es como básicamente las personas y millones de personas se validan mediante lo que tienen. Pero la verdad es que eso termina siendo muy vacío, familia. Lo más importante es que cada uno pueda seguir su corazón, que pueda seguir la brújula que lleva adentro, que pueda seguir su GPS. Y que para seguir el GPS ustedes deben de aportar para cada vez estar más claro con ese GPS. O sea, todos tenemos una intuición, todos tenemos una corazonada, todos tenemos deseos que nos encantaría materializar, todos tenemos una realidad que nos encantaría materializar y vivir. Lo que sucede es que tanta porquería a nosotros nos hace precisamente nublar y nos hace distorsionar la imaginación, porque al no ver muchas posibilidades tanto alrededor nuestro como con nosotros mismos, es algo muy normal en el lugar donde nacemos, que poco a poco vamos perdiendo absolutamente todo, se va perdiendo la fe y se va sumergiendo en el miedo, en las limitaciones, en las creencias sumamente limitantes y que, o sea, al mundo lo tiene abajo completamente. Yo estuve ahí, familia, yo estuve ahí y lo sé muy bien, y consiste como empezar a romper el juego de la parte invisible, de la parte de las limitaciones, de la parte de los miedos, de la parte emocional, desde la parte del sistema de creencia. Uno cuando empieza a cambiar su sistema de creencia y empieza a trascender las emociones, ya por sí solo empieza a cambiar su comportamiento. Entonces ustedes no se deben de preocupar por los comportamientos que hoy en día tienen y por cómo están actuando. Ustedes se deben de preocupar y empezar a enfocarse y llevar una atención a cómo están pensando y a cómo están sintiendo. Porque cuando ustedes empiecen a modificar su sistema de creencia y empiecen a trascender sus emociones, los comportamientos que tienen se van a modificar por sí solos, porque ya van a entender, ya lo van a empezar a resonar hacia dónde hay que ir para empezar a materializar, y sobre todo dónde no hay que ir y cómo no hay que pensar, ni sentir, ni creer para que las cosas no se den. Entonces fíjense cómo todo radica en algo invisible, todo radica precisamente en creencias, en pensamientos. O sea, el pensamiento es absolutamente el 99% del juego. Yo quiero que ustedes entiendan esto. Y si el 99% del juego son los pensamientos, porque cómo nos van a hacer sentir y comportar, presten atención el tipo de pensamiento que tienen ustedes como a su alrededor y el tipo de pensamiento que genera el sistema. Pero ¿cuál es el sistema, el tipo de pensamiento que genera? El estilo de vida. Y sobre todo lo que invade constantemente por medio de noticiero, por medio de periódico, por medio... O sea, por más que no lo vean, a los periódicos y a los noticieros, y que mucho hoy en día ya esa conciencia de no escucharlos ni verlos llegó bastante, aunque creo que hay muchos que siguen en los chusmeríos y siguen esa boludez. Pero vayan y analícenlo. Vayan un día, si no lo ves, o si lo ve un poco, o si lo ve bastante, analícenlo. ¿Qué es lo que dispara al mundo los noticieros? ¿Qué es lo que dispara al mundo las noticias? ¿Qué es lo que dispara al mundo absolutamente todo lo que está por la televisión?
son miedos, son inseguridades, son no posibilidades, constantemente que no haya posibilidad. Entonces hay que entender de que uno, cuando no se da cuenta de esas cosas, por más que lo mire, no lo mire, lo escuche, lo vea de vez en cuando, lo vea constantemente, uno es como se programa. Y si no es uno, es papá y mamá. Y si no es papá y mamá, es el abuelo. Y si no es el abuelo, son los amigos. Y si no son los amigos, son los que... Entonces, tenemos que entender de que radica todo absolutamente ahí. Pero bueno, para empezar a modificar absolutamente todo eso, tenemos que empezar a ser verdadero con nosotros. Verdadero con nosotros es poner las cartas arriba de la mesa y ser sinceros de cómo estamos hoy en día. Familia, la realidad que ustedes quieran la pueden crear, pero la verdad es que consiste en alejarse de absolutamente todo eso, consiste en que te apartes, consiste en que te metas en tu enfoque personal, consiste en que te pongas un tiempo en tu burbuja, te metas en tu burbuja. Hay que meterse en la burbuja de uno, hay que meterse con los pensamientos y los sentimientos de uno, hay que meterse y empezar a conectar con uno. Es lo más importante que deben y que pueden hacer por ustedes mismos. De verdad, familia. Parar un poco no significa que tengan que parar toda la vida. Pierdan el miedo a la soledad, que no es soledad porque van a estar con ustedes, va a ser lo mejor de todo. Pierdan el miedo a que es como blanco y negro y que es para siempre. Todo es temporal y nos podemos ir, digamos, como creando a nuestro gusto y semejanza, siempre y cuando sepamos cómo. Pero al principio lo más importante es que nos podamos sumergir en un espacio personal, nosotros con nosotros, que nos apartemos de absolutamente todo y empecemos a invertir mucho más tiempo en nosotros, de a poco. Y que no crean que eso es para siempre, sino que es como es un reencuentro, es como poco a poco ir sacando todo lo que está de más y empezar a hacerse caso y empezar a conectar con esa voz que sí, que sabe que ya hay muchas cosas que debemos dejar a un costado y que por el miedo a la crítica, por el miedo al qué dirán y demás, no somos capaces de soltarlo. Entonces, esa burbuja personal te va a dar el poder como para que vos puedas quedarte con vos, para que vos puedas empezar a preferir otros planes como, quedarte en tu casa, leer, empezar a alejarse un poco de lo que te dice tu corazón, empezar a hacerte un poquito más de caso, empezar a precisamente conectar y empezar a descubrir más de tu verdad interna. Ahí hay como infinitos niveles de personas que puedan estar indagando eso. Esa verdad interna, ¿no? Y que el apartarse y el conectar con uno es lo que más le va a dar herramientas para empezar a encontrarse poco a poco. Súper recomiendo, como siempre, leer información espiritual, súper recomiendo que se hagan caso, súper recomiendo que se alejen de los lugares que ya no quieren ir más, súper recomiendo que empiecen a ganar cada vez más espacio y tiempo en un lugar para ustedes mismos, en el cual ustedes puedan tener cuestionamiento, puedan empezar a como cuestionarse tanto de manera interna como hacia el afuera y que empiecen a sumergirse más en tiempos personales para empezar a conectar cada vez más con ese interior. Y a partir de ahí, mantenerlo en el tiempo y cada vez más buscarse a ustedes mismos, conectar con ustedes mismos. Tienen que entender de que esto en el tiempo impacta un montón y cuanto mejores hábitos tengan, va a ser como todo mucho más en impacto hacia ustedes mismos. Y cuanto más se alejen de los hábitos negativos, también va a ser como mucho espacio que se va a ganar para empezar a ver y discernir mejor. Así que nada, familia, busquen su verdad está dentro de ustedes y está en hacerse caso. Empiecen a sintonizar con esa voz que está siempre dentro de nosotros y que solemos ignorarla por las reglas del mundo, por las reglas de los amigos, de las familias, por lo que deberíamos de hacer, por las teorías. Hay una voz que siempre está con nosotros y es esa voz a la que debemos estar sintonizados y no tanto a las teorías de este mundo. Familia, desde Fortaleza, un placer compartirles, un placer este videito y nada, seguiremos dando conciencia, seguiremos creciendo en conjunto. Gracias por estar del otro lado, nos vemos en el próximo video.